quisiera que me acompañaran en esta mañana en Marcos capítulo 2, del verso 1 al 12. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Y esto es palabra del Señor. Pueden tomar asiento en esta mañana. Sabemos que la pasada semana comenzamos la serie Intencionales. Estuvimos hablando de lo que es intencionales en compartir el Evangelio, en compartir la palabra del Señor. Y en esta mañana estaremos hablando de ser intencionales en nuestra fe. Y quería comenzar por definir lo que es fe. Yo sé que la mayoría de nosotros conocemos la definición que la Biblia nos da de la fe. Y la podemos encontrar en Hebreos 11, del verso 1 al 2, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero yo quisiera en esta mañana poder compartirte varias nuevas versiones para que podamos ir a fondo y podamos estudiar un poco lo que estas palabras significan. Y quería comenzar por la Nueva Traducción Viviente, que dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Y luego tenemos la versión de Dios habla hoy que dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Y me llama la atención estas dos versiones, específicamente unas palabras, porque podemos ver que habían unas palabras en común y una de ellas era la palabra realidad, de las cosas que no vemos, ¿verdad? La realidad. Entonces, yo quiero preguntarte hoy, en esta mañana, ¿cuál es tu realidad? ¿Qué es eso que estás esperando? ¿O qué es eso que no puedes ver? Hoy Dios te está invitando a que seas intencional en aferrarte a tu fe, en aferrarte a esas promesas que Él te ha dado. Él quiere darte nuevas fuerzas, pero es necesario que podamos reflexionar en nuestra fe.
cuando somos intencionales en nuestra fe, permitimos que Dios cambie nuestra visión, porque nuestra visión no es la misma que la visión de Él. Nuestra visión se enfoca en la realidad del mundo, pero su visión me permite ponerme los lentes de la fe y ver la verdadera realidad de las cosas. Por eso es que me encantaba cuando leíamos el verso en Hebreos, porque decía que es la realidad. Y lamentablemente muchos de nosotros nos estamos enfocando todos los días en la realidad que está frente a nuestros ojos. ¿Y por qué ocurre eso? Porque desviamos la mirada de nuestra realidad que está aquí. ¿Tú quieres conocer cuál es tu realidad? Busca la palabra del Señor. Medita en la palabra del Señor en todo tiempo. Porque te puedo asegurar una cosa es lo que estás viendo con tus ojos carnales. Pero el Señor tiene algo para ti que va más allá de lo que estás viendo hoy. Entonces nos estamos enfocando en las circunstancias presentes. ¿Y qué está sucediendo? Que nuestra fe está menguando sin darnos cuenta. A veces decimos que tenemos fe, pero nuestra fe no va más allá de nuestras palabras. Porque en nuestra mente y nuestro corazón damos cabida a la duda, damos cabida a los cuestionamientos. Y en esta mañana Dios te está diciendo, ¿qué realidad tú vas a creer? ¿Qué realidad tú vas a ver? ¿Vas a ver la realidad de las cosas que están alrededor tuyo? ¿O vas a ver la realidad que yo te he dicho? ¿Qué es mi palabra? ¿Qué es lo que yo te he prometido? ¿Qué es lo que yo te he hablado? ¿Qué vamos a hacer? Me recuerda esto a Marta. Los que conocemos la historia de Marta sabemos que su hermano enfermó. Era un amigo de Jesús. Y dice que Jesús escuchó de que su amigo estaba enfermo. Sin embargo, cuando él escuchó que estaba enfermo, no le dio prioridad a ir a verlo. La realidad nos diría que Jesús tenía que salir corriendo para llegar a donde Lázaro para que fuera a ser sanado. Eso es la realidad de nuestro mundo. Eso es lo que pensaban los discípulos cuando en un momento vieron que él dijo, no, yo no voy a ir todavía, yo voy a esperar. Eso es lo que le diría la realidad. La realidad le decía a Marta y a María, estás perdida, te quedaste sola, perdiste a tu hermano, ya no hay esperanza, ya no hay futuro. Pero ¿sabes qué es hermoso lo que el Señor hizo? Porque Él tenía un propósito y un plan establecido desde el principio. No fue por casualidad, no fue por error. No fue que se le pasó la agenda y no supo calcularla. Fue que Jesús tenía un plan. Y Él llegó cuando todos pensaban que había llegado tarde. Porque Él dijo que esa enfermedad no era para muerte, sino que era para la gloria de Dios. Y cuando llega donde Marta, lo primero que recibe Jesús son los cuestionamientos. Que muchos nos parecemos a Marta, muchos de nosotros. Porque Marta lo recibe y le dice, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano estuviera todavía vivo, no se hubiera muerto. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho a Dios, si hubieras estado aquí? Si hubieras estado aquí, mi matrimonio no estuviera destruido. Si hubieras estado aquí, no me hubiera enfermado. Si hubieras estado aquí, no estaría pasando esta necesidad económica. Si hubieras estado aquí, no estaría en esta crisis emocional. Pero qué hermoso que Jesús le contesta a Marta y le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En esta mañana, iglesia, Dios te está diciendo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
¿No te he dicho que si crees voy a estar contigo, que yo no te voy a dejar? En ocasiones, Dios permite situaciones, no para que suframos, no para que nos las veamos difícil. A veces Dios permite situaciones para glorificarse. Y quería compartirles una experiencia propia. Hace un tiempo atrás yo estaba orando por algo. Y yo oraba y yo le decía, Dios mío, por favor, haz esto. Y en el proceso, ¿ustedes saben qué sucedió? Que empezó a pasar justo lo contrario. Orando por una cosa y la realidad de mis ojos veían otra totalmente diferente. Hasta un punto que estaba teniendo una conversación con el pastor y yo le decía, es que no entiendo. No entiendo porque yo estoy orando por esto y lo que sucede es justamente lo contrario a lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Yo como Marta, dudando de lo que Dios estaba haciendo. Y entonces Dios me sorprendió. ¿Por qué? Porque en medio de lo que me temía, en medio de lo que yo no quería que sucediera, era lo que tenía que pasar para que mi contestación llegara. Porque hay veces que Dios nos permite enfrentar situaciones y pasar procesos para que entendamos que no es a nuestra manera, que no es de nuestra forma, sino que es según su propósito y según su voluntad. Pero te tengo una noticia. Su palabra dice que Él tiene planes de bien y no de mal para ti. Así que si en esta mañana no estás entendiendo qué es lo que Dios está haciendo en tu vida, te puedo decir que tengas paz y calma, porque Él va a obrar a favor de ti, aunque tú no lo entiendas en este momento. ¿Cómo sé si estoy viendo las cosas a través de los lentes de la fe? ¿Cómo sé cómo está mi fe? Primero, de la abundancia de la boca habla el corazón. ¿Qué es lo que está saliendo por tus labios? ¿Qué es lo que estás declarando sobre tu vida? ¿Sabes cuándo yo sé si realmente soy siendo intencional en mi fe? Soy intencional en mi fe cuando donde otros ven enfermedad, yo veo una oportunidad de sanidad. Soy intencional en mi fe cuando en donde otros ven quebrantamiento, yo veo una oportunidad de transformación. Soy intencional en mi fe en cuando otros ven necesidad económica, yo veo una oportunidad de ver la provisión y el favor de Dios sobre mi vida. ¿Sabes cómo sé si estoy siendo intencional en mi fe? Cuando en donde otros ven muerte, yo puedo ver una oportunidad de traer resurrección. Y en esta mañana Dios te está diciendo que puede ser que hayan cosas en tu vida que tú has pensado que murieron. Sueños, anhelos, deseos, ministerios, familias, emociones. Y en esta mañana Dios quiere decirte que Él es capaz de resucitarlo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a creer? ¿O te vas a quedar en el mismo lugar dudando? Hoy Dios quiere reafirmar tu fe. Y Dios quiere que comiences a ser intencional en vivir una vida de fe. Entendiendo que no importa lo que yo vea, que aunque nos digan que estamos locos, entendamos que nuestra realidad no es terrenal. Nuestra realidad es espiritual. Nuestra realidad no está definida por las circunstancias, por lo que yo pierda. Mi identidad y mi realidad está definida por lo que Dios ha dicho de mí. Y por lo que gané cuando Él se entregó en la cruz del Calvario, me dio salvación, restauración, me levantó y puso mis pies sobre peña. Eso es lo que determina cuál es mi realidad. Compartía con las mujeres de la iglesia
cuando nos reunimos el jueves, tuvimos una hermosa reunión donde comenzamos a estudiar el libro de Liz Millán, Una mujer como tú. Y entonces, mientras hablábamos del libro, compartía una cita de este libro que decía que muchas veces pensamos que Dios llega tarde, porque en nuestro tiempo humano vemos que las cosas no suceden, que las cosas se tardan. Pero ella decía en su libro que para un Dios que es eterno, Él nunca llega tarde. Él siempre está a tiempo. Lo que pasa es que en ocasiones medimos la puntualidad de Dios de acuerdo a nuestras expectativas. Y tenemos que entender que Dios no trabaja para complacer nuestras expectativas. Dios trabaja para cumplir su propósito para nuestras vidas. ¿Cuántos pueden dar un amén por eso? ¿Cuántos en esta mañana desean que el propósito de Dios para su vida pueda verse cumplido? Amén. Gloria a Dios. Entonces, en ocasiones, nos llenamos de desespero, dudamos, perdemos nuestra fe y entonces dejamos de ser intencionales en que nuestra fe impacte a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices que cuando nos desesperamos, cuando dudamos, cuando nos llenamos de duda, de temor, por qué entonces no somos intencionales en nuestra fe y en que impacte a otros? Porque alguien que permite que la desesperanza dirija su vida no tendrá testimonio para poder compartir a otros lo bueno que Dios ha sido con él. Cuando la desesperanza es la que nos dirige, Dios nos pone oportunidades de bendecir a otros. Y cuando esas oportunidades llegan, lo que hacemos es quejarnos. Lo que hacemos es enfocarnos en lo que no tenemos. Desviamos nuestra mirada de todas las cosas buenas que Dios nos ha dado y nos enfocamos simplemente en lo que aún estamos esperando. Cuando en ese momento es que tenemos que activar lo que dice Hebreos y entonces vivir no en la realidad presente, sino en la realidad de las promesas que Dios nos ha dado. Los milagros de Dios en nuestra vida deben provocar que las vidas que están a nuestro alrededor sean impactadas. Te pregunto en esta mañana, ¿cuál es nuestro testimonio basado en nuestra fe? ¿Cómo mi fe está impactando a las personas que están a mi alrededor? Biblia para esto. Vamos a ver el verso 2 de Hebreos. Porque las diferentes versiones que explicaba, dice que estos personajes bíblicos que tenían fe, que por su fe ellos fueron testimonio a las personas que estuvieron a su alrededor. Que la otra versión decía que por su fe ellos tenían una buena reputación, que por su fe ellos fueron aprobados. Y te pregunto, ¿cuál es el testimonio de tu fe? Me pregunto yo también, ¿cuál es el testimonio de mi fe? ¿Qué le estoy testificando a los que están a mi alrededor? ¿Que estoy en derrota? ¿Que no estoy segura de lo que Dios está haciendo conmigo? ¿Tú quieres estar seguro de lo que Dios está haciendo contigo? Aunque estés en medio de la dificultad y de las situaciones, te invito a que leas la Biblia. Te invito a que puedas comenzar a leer la palabra del Señor, porque muchas veces cuando nos sentimos de esa manera es porque nos hemos alejado, porque hemos descuidado nuestra vida de intimidad y nuestra vida de poder estudiar la palabra. Porque dice la palabra que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, si no te estás alimentando, ¿cómo quieres tener fe? Si no estás dedicando de tu tiempo a poder estudiar la palabra del Señor, claro que tu fe va a menguar, porque necesitas alimentarte,
Necesitas acercarte para que puedas comer pastos frescos. Esta serie, Intencionales, tiene el propósito de que podamos reflexionar y que podamos ser intencionales en nuestro vivir como cristianos. Que nuestra vida cristiana trascienda de solo existir, de solo venir los domingos a la iglesia, a poder ser intencionales en cada aspecto de nuestra vida. La semana pasada hablamos de ser intencionales en predicarle la palabra, en compartir las buenas nuevas de salvación a otros. Y hoy yo quiero invitarte a ser intencional en tu fe. Que en tu fe en Dios se denote tanto que impacte generaciones. No que impacte los que están a tu alrededor hoy. No, que tu fe sea tanta y que tu testimonio de fe sea tanto que impacte generaciones. Que tus hijos, que tus nietos, que tus bisnietos tengan que hablar de la fe que tuviste. De que la fe que tuviste pueda tener resultados en tus generaciones. Que ellos puedan conocer a Cristo por lo que tú hiciste, por tu testimonio, por tus decisiones. La clave está en ser intencionales, en vivir una vida donde Dios sea lo primero. Donde le amemos y anhelemos lo que Él anhela para nosotros. Te pregunto, ¿tú sabes qué es lo que Dios anhela para ti? Porque si te pregunto cuáles son tus anhelos personales, estoy segura que me vas a dar una lista bien larga. Y muchas veces vivimos desilusionados de Dios. Porque nos enfocamos en nuestros anhelos y no entendemos que Él quiere que le amemos a Él por sobre todas las cosas. Él quiere que su sueño se convierta en nuestro sueño. Que con cada respirar nosotros deseemos cumplir su propósito para nuestras vidas. En Mateo 6:33 dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios, nuestras oraciones cambian. Te lo voy a repetir nuevamente. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios, nuestras oraciones cambian. Una fe intencional entiende que lo que pedimos debe ser para avanzar el reino y para glorificar el reino. Una fe intencional sabe que lo que pedimos tiene que ser para que el propósito de Dios se cumpla. Te pregunto, ¿cómo estás orando? ¿Acaso oras nada más por tus necesidades, por lo que quieres y anhelas? ¿O le dices, Señor, que tu propósito se cumpla en mi vida? Quiero compartirte. Yo, desde hace muchos años, desde que mi hija nació, oraba por ella. Y al principio, yo oraba y le decía, Dios mío, por favor, yo te pido que ella pueda gatear. Yo te pido que ella pueda caminar. Luego le pedí a Dios, yo quiero que ella pueda hablar para que ella por lo menos me pueda decir, mamá, te amo. ¿Sabes qué? Que con los años mi oración fue cambiando. Porque hoy mi oración por mi hija es, Dios mío, yo te pido que Nayara pueda hablar para que pueda predicar tu palabra. Yo te pido que Nayara pueda aprender a leer y a escribir para que pueda nutrirse de tu palabra. A mí no me importa que ella tenga lo que tenga material, que alcance lo que sea, pero que ella te conozca. Pero que ella sea un reflejo de tu amor, de tus milagros, de tus bondades en esta tierra. Eso es lo que yo anhelo. Mi corazón anhela eso. ¿Cómo estamos orando? ¿Es nuestra oración algo que meramente es egoísta? ¿O le estamos diciendo a Dios, Dios mío, yo quiero esto, pero yo lo quiero para glorificarte? Yo quiero esto, pero yo lo quiero para agradarte, para cumplir tu propósito, para que otros tengan que reconocer que tú eres Dios.
necesitamos pedirle a Dios que cambie nuestro corazón. Porque te puedo asegurar una cosa, una vez que tú hagas eso y que tú hagas lo que dice la palabra, que Dios sea lo primero en tu vida, Él se va a encargar de lo demás. Él se va a encargar del resto. Te lo puedo testificar. Yo lo he podido experimentar en mi vida. La próxima semana se cumplen 10 años que llegamos a Texas. Y en el proceso que llegamos a esta tierra, Dios cambió nuestros corazones. Porque Dios cambió nuestra mentalidad de enfocarnos en nuestras propias metas para enfocarnos en dedicarnos a establecer el reino de Dios en este lugar. Y te puedo decir una cosa, he visto a Dios obrar a nuestro favor. Dios se ha encargado de ponernos en alto, de darnos más de lo que merecíamos, de darnos más de lo que un día pensábamos que podíamos tener. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en buscar el reino de Dios. Porque nos enfocamos en vez de agradar al hombre, en vez de pensar en hacer conexiones para avanzar nuestra agenda, decidimos buscarlo a Él y avanzar su agenda. Y Él se encargó de abrir puertas que jamás pensábamos que podía abrir. Y en el proceso, que no fue fácil, porque yo no puedo pararme aquí a decirte que yo tengo una fe inquebrantable, porque yo soy como tú, soy humana, cometo errores. En ocasiones me siento desesperanzada, en ocasiones se me hace difícil. Pero una cosa te puedo asegurar, es que Dios cada día renueva las fuerzas mientras nosotros le busquemos, mientras seamos intencionales en acercarnos a Él. Y te puedo decir que Dios obra a favor tuyo cuando tú sigues caminando y eres fiel. Pero necesitas permitir que Él trabaje en tu vida. Necesitas permitir que Él haga la obra. Necesitas decir, Señor, yo quiero morir a mi yo, a mis deseos, y yo quiero que seas tú el que vivas en mí. Y reflexionaba. Y le compartía esto a alguien, que en el proceso fue duro, ha sido difícil, no ha sido fácil. No te voy a decir que ha sido todo perfecto. Ha sido mucho sufrimiento. Y en el proceso nos enfocamos tanto en el sufrimiento que no nos dimos cuenta de las cosas que Dios estaba haciendo. Pero cuando nos acercamos a Dios y permitimos que Él ponga sus lentes y que podamos ver a través de su visión, hubo una conclusión a la que pudimos llegar. Y es que el proceso fue fuerte. Es que se sintió que perdimos mucho. Pero llegamos a la conclusión de que fue más lo que hemos ganado que lo que hemos perdido. Porque cada experiencia, porque cada tropiezo, porque cada dificultad nos llevó a acercarnos más a Él, a crecer en Él y a conocerlo cara a cara. Y en esta mañana, Dios te está diciendo que cada proceso, que cada cosa que has pasado es para que puedas ver su gloria, es para que puedas crecer en Él, para que puedas conocerle. Pero te pregunto, ¿estás escuchando más la voz de las circunstancias o estás escuchando la voz de Dios? Te pregunto, ¿crees que Dios puede hacer algo en tu vida? ¿O estás seguro de que Dios hará algo en tu vida? Porque hay una diferencia bien grande entre creer que Dios puede hacer algo en tu vida a estar seguro de que Él hará algo en tu vida. Miremos lo que nos dice la Biblia. La palabra nos enseña en ese mismo Hebreos. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe
y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. O sea, que lo buscamos sin intereses. No es que lo buscamos por lo que Él nos pueda dar. Es que lo buscamos por lo que Él ya nos entregó. Porque Él nos restauró, nos salvó, nos hizo libres. Pero más allá aún quería compartirte ese mismo verso, pero la versión Dios habla hoy. Dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Dios tiene recompensa para ti. Dios tiene recompensa para ti, pero es necesario que sigas creyendo. Es necesario que no te detengas, porque Él quiere recompensarte. Y esto no significa en esta mañana que seamos perfectos. Como les decía, y que estemos seguros en este momento, en todo momento. Esto significa que a pesar de que en medio de nuestras circunstancias nada tenga sentido, yo puedo estar seguro que Dios sabe lo que está haciendo en mi vida y que yo puedo confiar en sus planes para mí. Regresamos a la palabra del Señor que leímos al principio en Marcos 2. Podemos ver cuando analizamos Marcos 2 que la fe es activa, que la fe es decidida y audaz. ¿Cómo podemos verlo? Vamos a ver estos puntos. En el verso 4 nos habla de estos amigos y nos dice, como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Quiero hablarte de la intencionalidad de sus amigos, porque ellos no se detuvieron ante los obstáculos. Había muchas razones para decir, ¿sabes qué? Hay demasiada gente, no podemos pasar, es imposible. Pero ellos no se detuvieron, ellos decidieron buscar alternativas. Te pregunto, ¿qué obstáculos están enfrentando hoy en tu vida? Hay ocasiones que nosotros mismos somos los obstáculos que no nos permiten llegar a Jesús. Reflexiona hoy. ¿Qué te está obstaculizando llegar a Jesús? ¿Cómo puedo lograrlo? ¿Cómo puedo llegar a donde Jesús? ¿Cómo puedo llegar a satisfacer esa necesidad que tengo? Sus amigos hicieron un plan, fueron intencionales. Te pregunto en esta mañana, ¿tienes un plan? Porque qué fácil se nos hace planificar las vacaciones. Qué fácil se nos hace planificar el retiro. Qué fácil se nos hace planificar muchas cosas, ¿verdad? Los que planifican, porque yo sé que hay otros que se las tiran de la Banga Productions. Pero qué fácil se nos hace planificar muchas cosas. Entonces, ¿estamos tomando tiempo para ser intencionales y analizar nuestro corazón, nuestra mente y hacer un plan para ver cómo voy a cambiar mi realidad? ¿Cómo voy a cambiar lo que estoy viviendo? Es necesario que tengamos esos tiempos de análisis, de introspección y que nos establezcamos planes. No te quedes solo esperando que algo suceda. ¡Haz que suceda! Haz como los amigos, que ellos no se quedaron esperando que la gente se moviera. Ellos comenzaron a caminar, ellos buscaron alternativas, ellos no se rindieron. ¿No fue fácil cargar a esa persona hasta el techo? ¿Sabrá Dios cuánto pesaba? Sin embargo, ellos no vieron eso como un obstáculo, porque estaban decididos a poder llevar a su amigo a los pies del maestro. La fe verdadera no se rinde. Si queremos ver milagros, necesitamos ser proactivos y necesitamos estar dispuestos a tomar medidas extraordinarias. ¿Sabe? Esto no se trata de hacer el intento. Esto se trata de morir en el intento si es necesario. Pero yo no voy a quedarme como estoy. Yo no voy a quedarme como estoy. Yo te invito a que le digas al que está a tu lado, yo
No voy a quedarme como estoy. Entonces esto me lleva a reflexionar en la clase de amigos que él tenía. Te pregunto, ¿qué clase de amigos tienes tú? ¿Estás rodeado de personas que te llevan a Cristo? ¿Que te aportan de manera positiva a tu vida? ¿O quizás estás rodeado de personas que te cargan, que lo que único viene a donde ti es a darte chisme? Personas que siembran cosas negativas en tu corazón. Personas que se proyectan en ti y te hacen sentir como que ellos son mejores que tú y tú no sirves. ¿Qué tipo de personas están a tu alrededor? Porque las personas que están a tu alrededor pueden dejar mucho de ver hacia dónde tú vas a llegar. ¿Son personas que te añaden o son personas que te restan? Y quiero darte Biblia para esto también. En 1 Corintios 15, verso 34 dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero quiero llevarte aún más profundo. Y quiero compartirte en Nueva Traducción Viviente lo que dice. Dice, las malas compañías corrompen el buen carácter. Entonces, ¿quién está a tu alrededor? Porque las personas que están a tu alrededor pueden definir si te vas a quedar paralítico. Y no estoy hablando de paralítico de físicamente. Estoy hablando espiritualmente, emocionalmente. ¿Te vas a quedar postrado en el mismo lugar? Porque lo que está a tu alrededor no te impulsa a poder llegar a los pies del Maestro. ¿O te vas a rodear de personas que te sumen? De personas que te digan tú puedes. De personas que te digan llega a la iglesia. Tu padre te ama. Tu padre te está esperando. ¿Qué personas van a estar a tu alrededor? ¿Personas que te hablen negativo? O como dice la palabra, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Más allá aún, quiero llevarte a reflexionar un poco más. ¿Qué clase de amigo eres tú? ¿Eres el amigo que impacta a otros? ¿El que trae esperanza? ¿Eres el amigo que busca soluciones? ¿Eres el que decide cargar a la otra persona? El que te dice, ¿sabes qué? Si tú no llegas, yo te busco. Si tú no llegas, yo te busco. Si estás en el suelo, yo te levanto. Pero yo no te voy a dejar. Es necesario que seamos como esos amigos. Dios nos llamó a ser como esos 4 amigos. Porque que muchas personas están perdidas, que muchas personas están esperando de esos 4 amigos que lo levanten, que lo suban al techo y que lo lleven al pie del Maestro. Te invito a que tú puedas ser uno de ellos. Segundo punto, la fe que impacta. Vemos que en el verso 5 dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Jesús vio la fe de los amigos, el esfuerzo que ellos hicieron. Él vio que no se detuvieron ante los obstáculos y eso permitió que ocurriera un milagro. Nuestra fe puede ser de impacto a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo? ¿Cómo nos expresamos ante ellos? ¿Qué sembramos para ellos? ¿Cómo le demostramos a los que están a nuestro alrededor nuestra confianza en Dios? De modo que algo ocurra en sus vidas también. Tercer punto, la fe que se mueve. ¿Qué estás haciendo para moverte a lo que Dios habló para tu vida? Recuerdo una película que hablaba de que habían 2 granjeros que estaban esperando lluvia. Uno de los granjeros se quedó esperando. El otro granjero comenzó a preparar el terreno para cuando la lluvia llegara. Te pregunto en esta mañana, ¿cuál eres tú? ¿Qué estás haciendo mientras esperas?
¿Te estás quedando parado o estás haciendo tu parte? Porque hay muchas veces que no vemos el cumplimiento de las cosas, no porque Dios no sea capaz de hacerlo, sino porque nosotros nos quedamos en el mismo lugar esperando que las cosas sucedan. Y hay consecuencias de situaciones que estamos esperando milagros en nuestra vida, que no se tratan de que Dios haga un milagro. Se trata de que tú tomes la decisión de levantarte y hacer lo que te toca. Porque hay veces que hay situaciones que a lo mejor son pruebas de Dios o son ataques del enemigo. Pero hay cosas que son el resultado de nuestras propias decisiones. Entonces no le pidas a Dios un milagro cuando tú con tus acciones estás desparramando y haciendo lo contrario. No permitas no pidas que Dios restaure tu casa cuando tú eres el primero que estás destruyendo tu relación. Escucha, porque muchas veces queremos que Dios haga cosas. Entonces a veces decimos, pero es que la Biblia dice que si tengo fe. Pero te pregunto, ¿cuáles son tus obras? Porque la palabra dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué obras estamos teniendo? Porque no puede ser que le pidamos a Dios algo y que nosotros no cooperemos. Es como la persona que va al gimnasio a hacer ejercicio, sale y se mete a McDonald's. Y no estoy hablando de mí. La fe sin obra es muerta. Así que necesitamos hacer nuestra parte. Si le pedimos algo a Dios, tenemos que analizar cómo yo voy a actuar de modo que esto que le estoy pidiendo a Dios se cumpla en mi vida. Amén. La fe tiene recompensa. Jesús no solo sanó al paralítico, sino que perdonó sus pecados. ¿Sabes que Dios no solo nos bendice físicamente, sino que Él nos bendice espiritualmente cuando nos da salvación, cuando nos perdona, cuando nos restaura? El verdadero milagro no estaba en la sanidad física. El verdadero milagro estaba en que Él alcanzara la misericordia y el amor de Dios para su vida y que pudiera encontrar perdón de sus pecados. Podemos verlo muchas veces. Búsquelo en la Biblia. Si quiere llevarse una asignación para esta semana, busque cuando Jesús sanó personas. Siempre les decía, tus pecados te son perdonados. El milagro más grande que podemos experimentar en nuestras vidas es la salvación. Yo creo que ustedes no entendieron eso. El milagro más grande que tú y yo podemos experimentar en nuestra vida es la salvación. Es que Dios, siendo Dios, se hizo hombre, vino a la tierra, se entregó en la cruz por amor a ti y a mí. Y a veces pedimos ver milagros y no nos damos cuenta que el milagro más grande Dios nos lo dio cuando nos restauró, cuando nos salvó, cuando nos limpió con su sangre. Pero quiero decirte algo sobre esto. En ese tiempo histórico había una creencia que las personas que tenían condiciones como las del paralítico era porque habían sido personas que habían sido malditas por el pecado. Decían, esas son las consecuencias de su pecado o son las consecuencias del pecado de sus padres. Hoy en día sabemos que no necesariamente es así, pero en ese tiempo sí sucedía eso. ¿A qué quiero llevarte con esto? Sabemos hoy que el pecado que la enfermedad no necesariamente es resultado del pecado. Pero sí la enfermedad espiritual es resultado del pecado. Eso sí, no hay duda. Entonces a veces nosotros permitimos que se enferme nuestro espíritu cuando le permitimos y abrimos puerta al pecado en nuestra vida. Y mientras estaba reflexionando sobre esto, el Señor me decía que es necesario que como iglesia estemos apercibidos a qué puertas estamos abriendo. Porque ser cristiano no es venir a la iglesia ni hacer una vida cristiana. Ser cristiano es tener una relación íntima con Dios y pedirle todos los días que nos revele.
Pedirle al Espíritu Santo que nos redarguya porque queremos amarle y queremos agradarle. Queremos que todo lo que hagamos sea de su agrado. Entonces el Señor me decía que es necesario que como iglesia nos alejemos del pecado. Porque el pecado nos ata, nos engaña, nos hace estar encadenados en una condición que por más que intentemos, no podremos movernos. La única manera, como ese paralítico, muchos de nosotros estamos paralíticos, pero de espíritu. Porque hemos permitido que el pecado se apodere de nosotros. Y la única manera que podamos salir de esa condición es que acudemos al Padre y que le pidamos a Jesucristo que nos limpie con su sangre, que nos perdone. Cuando nosotros le damos cabida al pecado en nuestras vidas de manera consciente, porque todos pecamos, todos los días pecamos, cometemos errores, porque la misma Biblia lo dice, no hay ni siquiera uno que sea completamente bueno, todos cometemos errores. La diferencia está en que ¿cuál es tu pecado? ¿Es tu pecado uno que es consciente, que es adrede, que sabes que está mal, que sabes que necesitas alejarte de eso, pero continúas cayendo en lo mismo constantemente? Ahí está la diferencia. Cuando haces eso, estás abriéndole puertas al enemigo en tu vida. ¿Por qué? Porque estás permitiendo que las obras de la carne se apoderen de ti. Y le estás dando acceso legal al enemigo a que tome control de ti. Y esto es algo bien serio. Tenemos que tener cuidado de qué estamos haciendo. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos redarguya y tenemos que pedirle a Dios que trabaje en nosotros para que esas cosas que en ocasiones suceden, que nosotros sabemos que están mal, pero continuamos cayendo en lo mismo, que le pidamos a Dios que nos liberte y que podamos buscar ayuda. La palabra lo dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, porque día a día mi pecado continuó ahí. Y en esta mañana Dios te está diciendo, si no puedes, si has intentado y continúas en lo mismo, busca ayuda. No te quedes callado. Habla y confiesa tu pecado porque sabes que Dios es fiel y justo para restaurarte. Dice su palabra que si alguno de nosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. El milagro ocurrió luego de que sus pecados fueron perdonados. No estoy diciendo en esta mañana que tú no has visto tu milagro porque estás en pecado. No me confundas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es necesario que estemos conscientes que algunos de nosotros podemos estar en la condición de paralítico, postrados, sin poder avanzar, porque hemos permitido que el pecado se apodere de nosotros. Y ese milagro ocurrió cuando sus pecados fueron perdonados. En esta mañana, si estás aquí, hoy se extiende una oportunidad de salvación para tu vida. Hoy el Señor te está diciendo, yo no voy a señalar tu pecado. Yo no voy a señalar lo que tú hiciste. Yo solo quiero que te regreses a mí, hijo mío. Porque su palabra dice que a un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Así que en esta mañana, si en tu corazón tú sientes que en algún momento has continuado tropezando con la misma piedra, el Señor te está diciendo que su misericordia, que su favor, que su gracia se extiende sobre ti. Pero es necesario que vengas a los brazos del Padre para que Él pueda libertarte y para que ese milagro pueda ocurrir en tu vida. El verso del principio nos decía que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que los que se acercan a Él crean que Él los recompensará. Algunos de nosotros estamos batallando con una actitud pesimista. Dice el verso que es necesario que nosotros creamos que Él nos recompensará. Y muchos de nosotros hemos perdido la esperanza.
y hemos ido caminando en el pesimismo, cabizbajo, pensando que estamos en derrota. Y en esta mañana Dios quiere recordarte que Él quiere bendecirte. En ocasiones somos tan negativos que no nos damos cuenta de todas las bendiciones que Dios nos da. Lo negativo tiene tanto peso que es capaz de opacar muchas cosas positivas. Y el Señor me traía a la mente una mujer que su esposo limpiaba la casa, le traía flores, hacía muchas cosas, le decía cosas lindas. Y de momento cometía un error y a esa mujer se le hacía más fácil enfocarse en ese error que hizo que en todas las otras cosas que había hecho. Y sí soy yo. Sí soy yo. A veces me pasa eso. Pero mi amor, te amo y te valoro por todo lo que haces. Pero ¿a qué quiero llevarte con esto? Nos pasa, yo no sé cuántas mujeres les pasa eso. Hombres tienen que ponerse para su número, ayudar a barrer, limpiar, mapear, traerle florecitas a sus mujeres para que acumulen puntos. Yo pensaba que las mujeres iban a decir gloria a Dios o algo así. Pero ¿a qué les quiero llevar con esto? Que a veces Dios es así con nosotros. Nos da tantas cosas hermosas y nos enfocamos solamente en lo que todavía no ha hecho. Quiero hacerte reflexionar. El hecho de que tú respires es una bendición de Dios. El hecho de que tengas una casa, de que tengas un trabajo. El hecho de que tengas hijos que son saludables. Hijos que tienen la oportunidad de hacer algo en su futuro, que son niños normales, que no tienen ninguna condición de salud. Es una bendición. O sea, Dios te da cada día lo que necesitas. Y a veces nos enfocamos por tonterías, por cosas que son mínimas. Yo entiendo, no estoy minimizando o no reconociendo, ¿verdad?, los sentimientos y las emociones, pero quiero llevarte a reflexionar, porque la palabra nos presenta y nos enseña y nos dice, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando vivimos una vida de gratitud, nuestros lentes cambian y podemos ver la cosa a través de los ojos de Dios, entendiendo, como dice el salmista, Jehová es mi pastor. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Cuando permitimos que Él sea el centro de nuestra vida, no importa la circunstancia que estemos pasando, podemos estar seguros de que Él está con nosotros, que Él nos fortalece, que Él nos da nuevas fuerzas, que Él nos levanta. Pero tenemos que acercarnos a Él. Quiero que te pongas en pie en esta mañana. Hoy es una mañana para que reflexionemos en varios puntos. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Tenemos una fe activa o una fe pasiva? ¿Qué testimonio le estamos dando a otros con nuestra fe? ¿Cómo reaccionamos ante los obstáculos que podemos encontrar en el camino? ¿Nos estamos rindiendo de la primera o podemos decir, yo voy a seguir caminando? Podemos decir, aunque ande por valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno porque yo sé que tú estarás conmigo. ¿Cómo estoy siendo? ¿Estoy siendo intencional en que todo en mi vida sea para la gloria de Dios? ¿O meramente me estoy enfocando en mis deseos?